Mi nombre es Edson Ruiz, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay y hoy vengo a explicar cómo los seres humanos nos solemos comunicar a través del significado. Y el significado no es más que ese proceso de la comunicación donde los seres humanos utilizamos distintos tipos de mensajes valiéndonos de los diferentes fenómenos y elementos con los que contamos dentro de un contexto social y dentro de un sistema lingüístico específico. Estos elementos y estos fenómenos podríamos constatarlos a través de lo físico, como podría ser los mensajes orales o los mensajes escritos, donde nosotros podemos ver o escuchar, en todo caso, estos mensajes y lograr una interpretación de dichos mensajes para poder entender el mensaje. Los otros también podemos considerarlos como características o fenómenos mentales en donde el ser humano puede valerse de todo lo que vendría siendo el lenguaje corporal de una persona, ya sea a través de su gestualidad, sus sentimientos, sus emociones, lo que haga, cómo se expresa esa persona, y que de esta manera podamos tener una idea de qué es lo que nos quiere decir esa persona a través de dichos mensajes gestuales. Hay que tener en cuenta que el proceso de la comunicación se da si nosotros tenemos un pleno conocimiento de nuestro sistema lingüístico específico propio de cada quien, como lo determina el lingüista Schaff, en donde él nos explica que para nosotros poder entender todo tipo de mensajes, primero que nada tenemos que tener conocimiento de nuestra propia lengua, de nuestro código de lengua, para que de esta manera podamos entender los mensajes, porque evidentemente, poniendo un ejemplo, nosotros como hablantes del español no podremos entender todos los códigos que nos pueda ofrecer o nos pueda brindar el inglés en este caso, evidentemente porque no tenemos conocimiento de dicha lengua y evidentemente los mensajes en todo caso no se podrían entender con exactitud. Nos tendríamos que valer de los otros tipos de comunicación como los gestos, las expresiones, lo que hagamos independientemente con nuestro cuerpo para poder entender los mensajes. Es por eso que es primordial que nosotros tengamos pleno conocimiento de nuestro sistema lingüístico específico. Sin embargo, también podemos tomar en cuenta que todo proceso de comunicación, entendamos o no lo entendamos, siempre está el significado dentro de los mensajes. Así no entendamos como tal el mensaje, ya que lo único que sucede es que dicho significado está oculto. O sea que no lo podremos ver precisamente porque no tenemos los referentes, las herramientas o los conocimientos de dicho código lingüístico para poder entender esos mensajes y por lo tanto el proceso de la comunicación no se podrá concretar. Porque, como diría Schaff en su texto Los significados del significado, el signo está ligado al significado propiamente y estos deben estar en concordancia. Es decir, la persona debe tener conocimiento de ambos elementos para que se pueda entender un mensaje. Y esto se logra cuando una persona forma parte de ese proceso de comunicación y se encuentra dentro del proceso comunicativo, ya que fuera de él solo existen especulaciones, ideas vagas de lo que se quiere decir y eso no sirve para comunicarse. Sin embargo, las teorías de Schaff con respecto al signo y sus significados no son las únicas en las cuales se puede basar una persona para poder entender propiamente todo lo que vendría significando el significado, valga la redundancia. Y es que, de hecho, es bastante complejo darle una correcta definición al significado como tal, y es precisamente por eso que durante tanto tiempo los lingüistas le temían a trabajar con ese carácter de la lengua, hasta la llegada del reconocido lingüista Ferdinand de Saussure, debido a que es muy subjetivo e impreciso si no se trata con seriedad, o no se le toma en cuenta. El mismo Berruto, en sus textos de la semántica, establece el concepto y las características apropiadas de la semántica, estudio de los significados, y es en su texto, que es el significado, donde podemos apreciar un concepto mucho más preciso con respecto a este tema. Berruto entonces nos explica. En esta línea se puede partir con una primera definición, cautelosa y genérica, del significado. Este es algo que se comunica mediante la transmisión de un mensaje o, en un sentido aún más amplio, es la información que algo que se interpreta como un mensaje le proporciona a un intérprete. En el caso de las lenguas, significado será la totalidad de la información que mensaje lingüístico transmite o pueda transmitir. Berruto, 1976.
A través de esta definición bastante concreta, Berruto parte para poder dar a explicar los significados a través de un sistema lingüístico específico. Es decir, que una persona debe tener un conocimiento propio de una lengua para que, a través de la unión de significantes, estructuras mentales mínimas con los que se construyen unidades más grandes con un significado, es decir, las palabras, se pueda dar con el significado o la idea que se tenga con respecto a esa palabra. Por ejemplo, si una persona domina el español de Venezuela, dominará el concepto que se tenga de bueno de su propia comunidad lingüística en particular, ya que en su cultura y contexto se tienen características propias de dicha palabra, una persona amable, bondadosa, que ayuda a los demás cuando lo necesiten, etc. Mientras que en otro país el significado de bueno puede variar, ya sea una persona trabajadora, talentosa, con carácter, todo depende pues de la comunidad lingüística y lo que entendamos por su significado. No puede negarse el esfuerzo que han dado estos autores para poder dar una explicación bastante precisa a un tema tan complejo y que es tratado como algo muy subjetivo. Sin embargo, han podido explicar de manera precisa lo que a significado se refiere, ya sea desde la perspectiva de Schaff, un conjunto de signos que se usan en una lengua para comunicar mensajes a través de un acuerdo social y un proceso de comunicación clave para interpretar los significados, o bien desde Berruto, un conjunto de significados que se interpretan y se entienden a través de un sistema lingüístico propio dentro de un contexto social, por lo que, en conclusión, podríamos definir el significado como el conjunto existente de signos o significantes propios de una lengua que se utilizan dentro de un contexto específico para formar y transmitir mensajes dentro de una comunidad lingüística. Otro tema bastante interesante a tratar con respecto al significado es a través de la situación signo que establece el lingüista Schaff, en los que nos explica de forma muy precisa cómo funciona la comunicación de signos a través de los diferentes señales y teniendo en cuenta pues los conocimientos de una lengua propia para de esa manera poder entender los diferentes significados que día a día estamos expuestos de poder experimentar. En su texto, Los significados del significado, claramente comienza su explicación a través de ejemplos que se pueden vivir o experimentar en la vida en cualquier momento, en la que una persona intenta pedir su sombrero en el idioma francés a otra, y ésta, por desconocimiento de dicha lengua, evidentemente no puede entenderle. Pero cuando éste de nuevo pide su sombrero pero en el idioma de su receptor, es decir, el inglés, éste le capta enseguida y sonriendo entrega su sombrero. Otro ejemplo que nos brinda es a través de la explicación de las señales de tránsito, en la que dos personas al cruzar una calle notan como un semáforo cambió de luz verde a roja para el paso peatonal. Una de las dos personas se detiene al instante, mientras que la otra sigue su curso. El primero, ante la situación, detiene al que siguió caminando y le explica e indica que cuando hay luz roja significa que debe detenerse, ya que los autos comenzarán a pasar, señal que esta persona desconocía en el contexto, pero al volver a estar en la situación ya dada en un cruce, la persona ya teniendo ese conocimiento, ese referente, se detuvo ante la luz roja porque entendió el significado de dicho signo. De esta forma, Schaff nos demuestra cómo es necesario tener conocimiento, primero que nada, de la lengua en el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, para así poder comunicarnos entre las personas de forma correcta y precisa, sin tener la necesidad de optar por otro tipo de comunicación como la gestual o con expresiones. Y la otra es tener conocimiento de los Así, se establece la situación signo como un elemento clave para determinar todo un proceso de comunicación, ya que todo proceso de comunicación está
Por último, se tratará el tema de la función comunicativa del lenguaje, que es un tema bastante interesante ya que se encuentran diferentes opiniones con respecto a lo que se nos quiere decir al momento de recibir un mensaje, cuál es la intención de nuestro emisor al momento de que hablamos, qué es lo que nos quiere decir exactamente, y podremos tener un conocimiento, tener una interpretación de lo que nos quiere decir, pero realmente puede ser otra diferente, todo depende de la intención con la que se haga. Y para poder conocer esto es necesario tomar en cuenta los estudios de Schaff referente al tema, en el que se realiza un estudio exhaustivo sobre los elementos a tomar en cuenta para poder conocer una intención comunicativa, como lo es primeramente el lenguaje y el habla. Para analizar de mejor forma esta teoría, se tiene que tomar en cuenta los aspectos gramaticales de una sociedad, la realidad o contexto de esa sociedad y su lenguaje. Teniendo en cuenta los elementos como el lenguaje y la realidad propia de una persona dentro de un contexto social, es que se puede llegar a lo que Schaff denomina como comunicación eficaz, que no es más que la comunicación real, es decir, que dos personas dentro de un sistema lingüístico dado puedan expresar sus ideas, pensamientos, emociones o lo que sea que quieran expresar, y esto se puede entender de forma correcta debido a que hay un entendimiento, una empatía por lo que un emisor expresa y un receptor capta, ya que Schaff asegura que la comprensión de signos y la comprensión del lenguaje es la base de la comunicación. Existen aspectos bastante interesantes de poder resaltar y discutir dentro de la perspectiva y teorías del lingüista Alex Muchelli, en la cual busca establecer sus propios parámetros y teorías con respecto a la intercomunicación de las personas y cómo es precisamente el proceso que se da para que los mensajes, sean verbales o paralingüísticos, como él mismo denomina, pueden ser comprendidos, interpretados y recibidos de forma idónea para continuar con un proceso de comunicación real. En primera instancia, Muchelli nos relata sobre una comunicación global en la que en ella se encuentran todos estos caracteres y fenómenos que se encuentran inmersos dentro de cualquier proceso comunicativo, sean de la índole que sea, en la que cada persona pues demuestra en sí misma una infinidad de características propias de su lenguaje, tanto social como individual, para que de esta manera pueda comunicarse de forma fluida, individual, pero que se pueda entender sin ningún tipo de problema o dificultad. Pero, entonces, ¿cuáles son precisamente todos estos fenómenos comunicativos? Pues todos los que pueden ser un signo de significado, es decir, todo. Desde lo que se dice, desde lo que se puede describir dentro de un sistema lingüístico particular, hasta todos estos fenómenos paralingüísticos como lo son los gestos, las emociones, las actitudes corporales, todos estos fenómenos que no son propiamente verbales, pero que de alguna manera responden a un código global e universal de comunicación, en la que una persona comunica diferentes tipos de mensajes o bien le puede dar un matiz o efecto a lo que realmente quiere inferir nuestro emisor en su interlocutor. Según Muchelli, a través de la investigación de distintos lingüistas o profesionales en el área de la comunicación, llega a un acuerdo en la cual la comunicación constituye un sistema global que comprende todos estos elementos refiriéndose pues a los fenómenos verbales y paralingüísticos, así como el mismo comportamiento. De esta manera se confirma o justifica de alguna u otra manera este trato tan especial a cómo los seres humanos nos valemos de nuestro poder y contexto social para emitir toda clase de mensajes. Otra forma de explicarlo es a través de la perspectiva de la Escuela de Palo Alto, en la cual establece que en la comunicación intervienen dos caminos o categorías: las señales digitales, que es propiamente el código verbal del lenguaje, sea a través de la oralidad o el escrito, y las señales analógicas, que es precisamente los gestos, comportamientos, expresiones, etc. La estrategia informativa es la principal y básica de todo proceso de la comunicación, ya que no puede haber un proceso de comunicación propiamente dicho si no se está tratando de informar algo. Esto se lleva a cabo a través de la relación de un emisor y un receptor, en el cual existe todo un proceso de intercambio de ideas, de emociones, sentimientos y todo lo que conforma una persona en su contexto social, que, valga la redundancia, informa a la otra persona sobre esa persona en cuestión y sea cual sea su intención comunicativa según lo que nos quiere informar. La estrategia de colocación, por una parte, es precisamente en donde un individuo tiene la posibilidad de poder determinar cuál es su posición crítica con respecto a las diferentes situaciones comunicativas que se puedan entablar, es decir, cuál es su postura, o como define Muchelli junto con otros autores, define propiamente su idéntica con respecto a su interlocutor.
y es que no es para menos, ya que bien se sabe que toda persona siempre posee rasgos característicos que lo diferencian de los demás, y es por ello que cuando se comienza un proceso de comunicación con otras personas, es casi que una actitud involuntaria que la persona se exprese y hable con su propio código o identidad, mostrando y definiendo de alguna manera su postura con respecto al otro. La estrategia de movilización es conocida o se puede interpretar como una estrategia cuyo propósito es precisamente hacer que nuestro interlocutor pueda encontrarse en todo caso en un conflicto consigo mismo, con respecto a la información y a nuestra postura con respecto a ideales, situaciones, pensamientos, creencias, etc. En esa posibilidad que existe de hacer sentir en el otro ese sentir de la duda, es como entablar una postura con respecto a la otra, y cómo éstas reaccionan ante tales posturas. La estrategia normativa, por último, es la regla o estrategia en la cual se establecen los parámetros o características propias de una situación en específico, y en donde un emisor y un interlocutor deben responder de forma acorde a lo que la situación respectivamente demanda. En esta estrategia se toman en cuenta, pues, los signos verbales o paralingüísticos que realice un emisor primeramente, para poder así determinar cuál es la intención de querer entablar una conversación, es decir, un proceso comunicativo. Ya sea al querer pedir un favor sobre una dirección, realizar una pregunta acerca de una duda, pedir un consejo o bien ya sea para conocer a otra persona a la cual alguien le pueda sentir algo atraído o simplemente para hacer interacción social, sea cual sea la razón.